Y empezamos con la segunda clase de la asignatura en la que ya entramos en materia con el tema 1, luz e imagen digital. Este tema se organiza de la siguiente manera. Primero vamos a estudiar el espectro luminoso. Después el color, que es un tema que tiene cierta complejidad. Para entender el color hay que entender también la fisiología del ojo humano y también los fenómenos de propagación, reflexión, absorción de la luz. Vamos a echar un primer vistazo a las lentes y a la proyección que se produce sobre el sensor electrónico que tienen las cámaras digitales. Y después vamos a trabajar un poco con el Robotics Vision and Control Toolbox de Peter Cork, con el cual haremos una serie de ejercicios utilizando los datos que tiene integrados el Toolbox. De lo primero que vamos a hablar es del espectro luminoso. Bueno, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es la luz? Ya sabemos todos que la luz es radiación electromagnética, por lo tanto nos privamos de introducir este elemento en la diapositiva. Pero a modo de curiosidad, podemos recordar que en la antigüedad se creía que el ojo radiaba una especie de energía que iluminaba los objetos de alguna manera. Y fue en 1670 cuando se hizo el primer estudio científico de la luz, gracias a los trabajos del celebérrimo Sir Isaac Newton, que además de las leyes de la mecánica, pues descubrió, mediante experimentos realizados sobre prismas de cristal, descubrió que la luz se podía descomponer en una serie de colores fundamentales. En aquella época todavía no se había desarrollado la teoría electromagnética de Maxwell, que es del siglo XIX, y hoy pues sabemos mucho más y sabemos a qué se debe esa descomposición de la luz en distintos colores. La razón es que la luz se trata de ondas electromagnéticas que proceden de fenómenos físico-químicos. El más común de todos es el fenómeno de la incandescencia, es decir, una radiación de fotones que emite un cuerpo cuando se calienta a una cierta temperatura. Pero existen otros efectos radiantes como el efecto fotoeléctrico estos efectos tienen su reflejo en las luces modernas que están abandonando las lámparas incandescentes y están migrando casi todas a la tecnología LED. En este esquema quisiéramos explicar el comportamiento de la luz cuando atraviesa un prisma. Este esquema no lo he hecho yo, lo hizo el mismo Sir Isaac Newton a mano. Y aquí, aunque no se vea muy claro, pero siempre es interesante tener la documentación proveniente de primera mano. Aquí vemos un rayo de luz incidente, un haz de luz, por así decirlo, que parece que pasa por posiblemente una lupa, una lente que realiza algún tipo de ampliación, y después, tras atravesar este cristal, pues Newton anotó que parte de la luz saliente se dirigía, adquiría una cierta dirección y otra parte adquiría otra dirección. Poniendo un panel en medio, pues podía observar el espectro luminoso, ya que cada dirección estaba asociada a un color diferente y por tanto en este reflejo pues aparecían manchas de luz de distintos colores. Además, Newton lo que hizo a continuación es colocar otro prisma, de manera que fue capaz de esta luz que se había descompuesto en sus colores fundamentales, fue capaz de unificarla y convertirla de nuevo en un haz de luz blanco. La idea de Newton es sencilla, la vamos a decir en pocas palabras, utilizando conceptos de primer curso. El principio de refracción, el que nos dice que cuando la luz atraviesa un medio, realiza un cambio de medio, por ejemplo, pasar de aire a agua o de aire a cristal, si el índice de refracción de los dos medios es diferente, entonces la luz sufre una desviación según la ley de Snell,
¿vale? Que relaciona los senos de los ángulos de entrada y salida de la interfaz. Bien, lo que sucede es que el índice de refracción de un medio es una cantidad que no es fija, sino que varía con la frecuencia. De modo que a mayores frecuencias, mayores desviaciones se producen del ángulo incidente. De este modo, si aquí tenemos luz blanca, es decir, luz que tiene todos sus componentes fundamentales, pues la componente roja será la de menor frecuencia y sufrirá una desviación menor, mientras que la componente de máxima frecuencia sufrirá una desviación mayor. Y gracias a eso y a la nueva desviación que se produce a la salida del prisma, pues hemos convertido un haz luminoso de un solo color en un haz en el que cada color se toma una trayectoria ligeramente diferente. En este esquema a mano tan sencillo, queremos representar lo que sucede con la luz solar cuando llega a nuestros ojos. Pues obviamente la luz solar tiene todos los componentes, todos los colores, y estos colores viajan pues en forma de onda. Aquí vemos la onda, una onda de color rojo, otra verde, otra azul, pero en realidad esos son 3 muestras de color. Pues hay muchísimos, en teoría, infinitos colores. Y lo único que queremos señalar aquí es que todos estos colores se componen, se unen entre sí para formar esta onda integrada que es la onda de color blanco. El blanco precisamente lo señalamos aquí con negro para poder trazarlo en el dibujo. También nosotros nos hemos detenido en reflejar que la componente de luz roja tiene una oscilación, como fenómeno ondulatorio se trata, tiene una oscilación de mayor longitud de onda que la onda de color verde, esta que compone la luz, que a su vez tiene mayor longitud de onda de la onda de color azul. Esto no es casual, esto nos recuerda precisamente que cada color se difiere del resto por la longitud de onda de la radiación electromagnética y por ningún otro hecho adicional. En la parte superior de la imagen reflejamos el comportamiento de la luz cuando va directamente desde la fuente, el sol, hasta el receptor, el ojo. Cuando nos encontramos luz reflejada, como es este el caso, aquí vemos un rayo de luz blanca con todos sus componentes, y al reflejarse sobre la copa del árbol, pues al parecer la luz sale de color verde, llega a nosotros de color verde. Bien, lo que queremos señalar con esto en primer lugar es que el color es una propiedad de la luz y no de los objetos ni de las superficies. Lo que sucede es que el color verde está implícito en la radiación que proviene del sol, porque es la misma que llegaba al ojo por la vía principal. El color verde está incluido entre todos los colores que forman el espectro para formar la luz blanca que incide sobre el árbol. Y la superficie del árbol lo único que hace es reflejar con más intensidad, con más fidelidad los componentes verdes que otras componentes que son absorbidas por el árbol. Entonces, al restarle al rayo incidente las coloraciones que no están próximas al verde, pues la luz reflejada tiene una predominancia de verde y así nosotros lo percibimos. Esto parece una obviedad, pero conviene recordarlo antes de los desarrollos que vamos a presentar. Bien, pues si hemos dicho que la luz se compone de distintos colores, pues vamos a ver qué particularidad tiene, por qué se descomponen estos y cómo se distribuye la energía de la luz entre los distintos colores posibles. En primer lugar, recordamos que la mecánica cuántica estableció la dualidad onda-partícula y que en el caso de la luz estas partículas son fotones. Bien, el fotón es algo que nosotros podemos imaginar como una pelotita que viaja a la velocidad de la luz, o sea, como una partícula distinguida del resto del universo, pero tiene ciertos comportamientos que son más asociados a las ondas que a las partículas. Bien, pues cada fotón, para empezar, tiene una frecuencia. O sea, la frecuencia es una cosa que podemos asociar a cada fotón. Perdón. Bien, bueno, el hecho de que la luz que llega a nuestros ojos es una mezcla de muchos colores procede del hecho de que la onda de luz que nos llega no tiene una sola frecuencia, sino muchas, es un continuo. De hecho, si retrocedemos en la imagen anterior,
parecía como que la luz fuera la composición de estas tres frecuencias. No, insistimos, es un continuo. Es decir, todas las frecuencias entre el rojo y el verde también están incluidas en la luz y tienen su intensidad asociada. Bien, hasta ahora he utilizado la palabra frecuencia porque, bueno, en matemáticas es más común, pero vamos a imponer un criterio. Cuando hablamos de luz, en general se prefiere hablar de longitud de onda en lugar de frecuencia. ¿Por qué? Pues porque los técnicos de procesado de imagen, de fotografía, etcétera, recuerdan las cifras concretas del espectro luminoso cuando se expresan en longitud de onda. Saben que la luz visible está entre los 400 y 700 nanómetros, etcétera. Así que de este uso común, pues nosotros vamos a tomar la costumbre de utilizar la longitud de onda de la luz y no la frecuencia. Eso sí, recordamos que la relación entre ambas es lambda, longitud de onda, en metros es igual a c, que es la velocidad de la luz en metros por segundo, partido por f, que es la frecuencia de la luz en hercios o segundos a la menos una. En la parte inferior ya vemos el espectro luminoso visible, ¿vale?, que corresponde a las longitudes de onda aquí representadas en nanómetros. Vamos a ver, vamos a hacer algunas preguntas. La primera es simplemente de buscar en internet, ¿vale? Aquí aparecen más o menos en el esquema de abajo la mínima frecuencia, la mínima longitud de onda visible y la máxima, pero ¿por qué no miramos en internet y vemos exactamente cuál es la mínima y la máxima longitud de onda del espectro visible? Una aclaración: el espectro visible es aquella parte de la luz que nuestro ojo puede detectar. Una vez que tenemos la mínima y la máxima longitud de onda, os pedimos que calculéis cuáles son las frecuencias que corresponden a esa longitud, a esas longitudes de onda. Lo siguiente que vamos a pedir es que ordenemos los colores siguientes de menor a mayor frecuencia. Eso casi se puede hacer mirando la barra del espectro luminoso abajo, en la parte inferior de la diapositiva. Verde, rojo, azul, blanco. ¿Cuál de ellos tiene más frecuencia? ¿Cuál viene a continuación? Así sucesivamente. ¿Y el blanco? ¿Qué me decís del blanco, de la frecuencia del blanco? Bien. La siguiente pregunta, muy sencilla, pero que no se nos vaya de la cabeza. ¿Es la luz el mismo fenómeno físico que la radiación que emiten las antenas de telefonía móvil? Bueno, esta es muy fácil, todo el mundo sabe que son radiaciones, son ondas electromagnéticas y por tanto el fenómeno físico es el mismo. E incluso también se cumple que la radiación que sale de las antenas son partículas y está compuesta por fotones. Ahora bien, fijaos en la siguiente pregunta. ¿La radiación de telefonía móvil atraviesa las paredes? Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que hacer un experimento mental. ¿Hemos estado alguna vez hablando por teléfono en una habitación cerrada? ¿Funcionaba? De acuerdo. La pregunta esta en realidad enciende una aparente paradoja. Si la radiación de telefonía móvil es electromagnética y la radiación solar o la luz visible es también radiación electromagnética, y si la luz no atraviesa las paredes y la telefonía móvil sí, ¿por qué? ¿Por qué si son el mismo fenómeno? Bien, bueno, la siguiente pregunta: ¿qué radiación tiene más frecuencia? ¿La utilizada normalmente en telefonía móvil, por ejemplo en el nuevo 5G, o la radiación del espectro visible? Muy bien, pues ahora vamos a entrar un poco más en detalle en la descomposición de la luz en sus componentes. Vamos a hablar de intensidad de la luz, que puede ser una única magnitud, o sea, esta luz da tanta intensidad, o también podemos hablar de la intensidad de una radiación luminosa de cada una de sus componentes, es decir, la intensidad de la luz a cada una de las frecuencias que la componen, ¿vale? Una luz puede emitir una
una serie de vatios, una cierta potencia, o podemos decir que tiene cierta potencia en torno al rojo, cierta potencia en torno al amarillo, etc. Bien, así que la potencia de la luz se puede distribuir de distintas maneras en el espectro. Hay luces que tienen más componentes en torno a las longitudes de onda grandes y hay otras luces que tienen... para que pueda seguir. Bueno, vamos a... Esto es una asaltadora. Bien, disculpen por este lapsus y continuamos con el hecho de que hay infinitas maneras de repartir la energía de la luz en las distintas frecuencias o longitudes de onda. Un caso es el de los cuerpos incandescentes. Los cuerpos incandescentes, simplemente sometidos a un calentamiento, emiten una radiación luminosa que viene dada por esta ecuación. Ahora analizamos más la ecuación. Simplemente vamos a plantearnos que esto nos dice qué potencia de luz se produce a cada longitud de onda. Por ejemplo, a 400 nanómetros, para saber qué potencia de luz tenemos a 400 nanómetros, pues colocaríamos 400 por 10 elevado a menos 9, aquí y aquí. Colocaríamos en la H el valor de la constante de Planck, en la C la velocidad de la luz en el sistema internacional y en T colocaríamos la temperatura del cuerpo en grados Kelvin. Bien, entonces a partir de esta expresión obtendríamos la intensidad luminosa a la frecuencia lambda, generada por un cuerpo incandescente. Hay que tener un poco de cuidado con esta expresión. Una cosa es la intensidad, que estamos llamando E de lambda, y otra la potencia, que se mide en vatios. Sucede que, como la luz se distribuye sobre un conjunto de longitudes de onda, ¿cuál será la potencia en vatios de la luz a una longitud de onda concreta, exacta? Por ejemplo, 400 nanómetros. Pues sucede que la potencia a una longitud de onda concreta tiene que ser cero, ¿vale? Si fuera distinto de cero, al haber infinitas longitudes de onda y esas cantidades si fueran distintas de cero, pues el resultado sería infinito. Esto recuerda a lo que sucedía con las funciones de densidad de probabilidad. O sea, en una variable aleatoria continua, la probabilidad de que esa variable tome un valor concreto dentro de un continuo es cero. Pero existía una función que determinaba la densidad, es decir, algo así como cómo se concentraba la probabilidad en una zona. Bueno, pues esta función de intensidad es algo así como la densidad de intensidad luminosa a la frecuencia o a la longitud de onda lambda. Esta expresión puede parecer un poco arbitraria. ¿Por qué esta distribución, aquí hay una rata, por qué esta distribución de intensidad luminosa y no otra cualquiera? Pues hemos dicho ya que la luz puede tener muchos colores, pero la expresión que vuelvo a reproducir abajo se corresponde con el fenómeno físico de la incandescencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y, como habíamos dicho, se produce cuando calentamos un cuerpo a una determinada temperatura. ¿Por qué nos interesa este fenómeno? Porque la mayor parte de la luz que nos llega cada día a los ojos y a los sensores procede de cuerpos incandescentes, ya sea el Sol, que tiene una alta temperatura debido a las reacciones nucleares que se están produciendo continuamente, y también las bombillas incandescentes, aunque estas últimas están siendo sustituidas progresivamente por LEDs, dispositivos basados en semiconductores, pero que en cierto modo emulan el espectro luminoso generado por un cuerpo incandescente. Muy bien, y ahora que hemos visto la función que relaciona la intensidad con la longitud de onda, le daremos un nombre que ya hemos ido introduciendo antes. A esto lo llamamos espectro, es decir, a la función E de lambda, es decir, intensidad en función de longitud de onda, lo llamamos espectro. Bien, antes de continuar, vamos a seguir mirando las unidades de la expresión E, porque antes me he detenido diciendo que se trataba de vatios, pero que esos vatios, cuando
se concentran en una sola longitud de onda específica dentro de un continuo tiene que ser 0. Vale, pues para realmente calcular la potencia que incide sobre una superficie, lo que tendremos es que calcular la expresión E de lambda multiplicada por la superficie en cuestión, por ejemplo, 1 metro cuadrado. ¿Vale? Por eso E de lambda está expresado en vatios por metros a la menos 2, ¿vale? Para multiplicarlo por la superficie sobre la que se incide y se obtengan los vatios. Pero, obviamente, no se os habrá pasado por alto este m a la menos 1 adicional. Este m a la menos 1 adicional ocupa el lugar de la longitud de onda, es decir, para saber la potencia neta no solo debemos multiplicar por la superficie, sino que también debemos multiplicar esta expresión por el ancho del intervalo de longitudes de onda en el que se mantiene esta intensidad. Pero claramente, como en cualquier intervalo, la intensidad luminosa, en cualquier intervalo de lambda, la intensidad luminosa no es constante, pues en lugar de multiplicar esta expresión por el ancho del intervalo de longitudes de onda, realmente lo que tendríamos que calcular es una integral. Esto lo vamos a ver mejor en una gráfica. Vamos a calcular la expresión E de lambda, ¿vale? Que también se llama espectro de radiación del cuerpo negro. Lo vamos a calcular para distintas temperaturas y lo vamos a plotear en MATLAB. Realmente esta gráfica se puede hacer a partir de el Robotics Vision and Control Toolbox de MATLAB, que tiene incorporada pues una serie de datos estándares de iluminación y de otros fenómenos como reflectancia y absorción, y nos permite operar, hacer pequeños cálculos y manipular un poco las funciones y las gráficas. En cualquier caso, lo que aparece aquí es el espectro del cuerpo negro de Planck, que sigue la expresión que ya hemos visto, para distintas temperaturas. Aquí vemos en la parte superior derecha de la gráfica, vemos los colores de los trazos, a qué temperatura corresponde cada uno de ellos, ¿vale? El trazo azul corresponde a 1000 grados Kelvin y el trazo amarillo verdoso, este de arriba, pues se corresponde a 6000 grados Kelvin, es decir, es la radiación luminosa del cuerpo más caliente de todos los posibles. Y observamos algunas cosas interesantes. Bueno, la expresión, recordamos que es E de lambda expresada en vatios por metros a la menos 3, aunque antes habíamos puesto metros a la menos 2 y metros a la menos 1, pero es metros a la menos 3, ¿vale? Ya sabemos que tendríamos que multiplicarla por la superficie e integrarla a lo largo de un intervalo de frecuencias para obtener la potencia real, ¿vale? Esto es como una densidad de potencia. Insistimos, esta es la curva de radiación a 6000 Kelvin. Bien, esa curva tiene un máximo determinado y esa curva además parece que es más alta, todo el perfil es mayor mientras más caliente esté el cuerpo, ¿vale? El cuerpo siguiente en el orden de temperatura, pues está es este que acabamos de trazar aquí, que es el que obtendríamos a 5000 grados Kelvin. Y fijaos cómo el pico se va desplazando un poquito a la derecha. El siguiente cuerpo, el siguiente perfil de radiación es el que daría un cuerpo que está a 4000 grados Kelvin y así sucesivamente. Bueno, esta gráfica simplemente nos vuelve a ilustrar el hecho de que la potencia total radiada pues resulta de integrar a lo largo de todas las longitudes de onda el perfil de radiación. Por ejemplo, si el cuerpo está a 6000 Kelvin, la potencia total radiada será la integral de esta curva que hemos marcado en amarillo, es decir, el área debajo de la curva, ¿vale? Y eso nos daría la potencia total radiada concretamente en este caso, entre 300 nanómetros y 1000 nanómetros. Como la expresión E de lambda realmente se extiende desde lambda igual a 0 hasta lambda igual a infinito, en realidad la potencia total radiada o la potencia total contenida en un haz de luz se calcularía extendiendo la integral entre esos dos límites, entre 0 e infinito.
Y por otro lado, lo que queremos es calcular la potencia total radiada de una fuente de luz que está un cuerpo incandescente a 5000 grados Kelvin, pues tendríamos que hacer la integral en el tiempo la integral en la longitud de onda de esta. Y por fin, si calculamos la integral por debajo de la curva para lambda entre 0 e infinito, porque al fin y al cabo el espectro luminoso o el espectro de radiación no está acotado por arriba necesariamente, pues la expresión, el resultado de dicha integral es una expresión que depende de la temperatura elevada a la cuarta potencia, ¿vale? Entonces el área total es esta constante multiplicada por T, temperatura en Kelvin a la cuarta, y todo esto nos da la potencia en vatios por metro cuadrado. Bueno, si nos detenemos en el espectro incandescente de algunos cuerpos, pues vemos que la distribución de energía a lo largo de las distintas longitudes de onda es muy variable. Así vemos en la curva verde el espectro del cuerpo negro para un objeto de 6500 Kelvin, que realmente es la temperatura solar. Y bueno, vemos esta curva, están normalizadas todas, de manera que el máximo aparece en 1, no, las unidades no son importantes aquí. Vemos en verde la curva de radiación del Sol, el espectro de radiación del Sol, y luego vemos en azul el espectro de radiación de una lámpara de tungsteno, ¿vale? Se ha obtenido con el mismo modelo. Lo que sucede es que la lámpara de tungsteno pues, funciona a 2600 Kelvin. Y entre estas dos gráficas vemos este elemento aquí intermedio, que es el perfil de la sensibilidad del ojo humano, es la respuesta del ojo humano. Eso quiere decir que cualquier radiación que llegue a nuestro ojo pues va a verse modificada por un factor que depende de la frecuencia de la propia radiación según este perfil. Como vemos, el pico de frecuencia, de sensibilidad del ojo humano está entre 500 y 600 nanómetros. Cabría pensar, aquí cabe preguntarse una cosa muy interesante, y es por qué el pico de sensibilidad del ojo humano está en esa longitud de onda y no coincide con el pico de radiación de la luz solar, que está más bien cerca de los 400 nanómetros. La respuesta la vamos a ver un poco más adelante. No sé si os habéis dado cuenta de la incongruencia que supone que el ojo humano esté desfasado con respecto a la luz solar. Lo normal es que el ojo humano se haya desarrollado para captar la información que puede recibir a través de la luz solar. No está para otra cosa, ha evolucionado en la naturaleza para llegar a esto. Entonces es lógico que las frecuencias que somos nosotros capaces de percibir estén relacionadas con las frecuencias solares. Este desfase lo vamos a ver, este desfase entra ligeramente en contradicción con este principio y lo vamos a entender después. De momento vamos a observar simplemente cómo se comportan estos picos de radiación. Es decir, cada cuerpo incandescente y luminiscente tiene un espectro de radiación que tiene un máximo en determinada longitud de onda. El Sol tiene su máximo, como hemos visto, cerca de los 400 o 450 nanómetros, a 6000 y pico kelvins. Luego, un cuerpo a 5000 kelvins tiene su máxima radiación en una longitud de onda superior. El cuerpo a 4000 kelvin tiene un pico en una longitud de onda también bastante superior, ya cerca de los 700 nanómetros. ¿A qué se debe esto? Bueno, no tiene mucha complejidad tomar derivada de esta función y calcular la frecuencia a la cual se produce el pico, que concretamente es una función inversa de la temperatura, como aparece aquí. Y esta función nos dice que mientras más caliente esté el cuerpo, más baja es la longitud de onda donde se produce el pico de radiación. O dicho de otra manera, mientras sube la temperatura, sube la frecuencia de la radiación, ¿vale? Las frecuencias, la intensidad luminosa se concentra en frecuencias más altas. Fijaos que aquí propongo un pequeño ejercicio, voy a intentar cambiar de color con el lápiz. Propongo un pequeño ejercicio de reflexión sobre qué efecto tiene en un pequeño experimento. Imaginaos que tomamos una pieza de algún material sólido, nos encerramos en un cuarto oscuro con la pieza
y la calentamos, una pieza de carbón, por ejemplo, y supongamos que las características físicas pues, hacen que su comportamiento radiante sea lo más parecido posible al modelo ideal presentado por Planck. Entonces, si observamos cómo se va desplazando el pico de radiación conforme aumenta la temperatura, lo que sucederá es que inicialmente el cuerpo, cuando está frío, no se verá en la oscuridad. Después, si aplicamos energía y subimos su temperatura, con el tiempo empezará a tomar un color rojizo, ¿vale? Correspondiente a las longitudes de onda más altas, a las frecuencias más bajas. ¿Vale? Empezaremos a verlo de un color rojizo, ese rojo vivo que vemos en las barbacoas. Pero si seguimos aplicando la energía y conseguimos elevar su temperatura lo suficiente, ese rojo se irá tornando verde y se irá tornando posteriormente azul y violeta. Estoy hablando como si fueran colores puros. En realidad sabemos que es un espectro y contiene todos los colores. Pero estamos hablando de dónde se concentran. Pues conforme sube la temperatura, los colores que veremos se irán concentrando en torno a frecuencias más altas. Hasta que la temperatura sea tal que el pico de intensidad luminosa supere la luz visible y entonces el cuerpo se iría oscureciendo poco a poco. Bien, hemos hablado de cómo se genera la luz y qué características tiene. La luz porta color y la luz viaja por el espacio y puede encontrar obstáculos. Hay obstáculos que puede atravesar y hay obstáculos en los que puede ser reflejado o simplemente absorbido. Cuando la luz atraviesa nuestra atmósfera, está claro que transforma sus componentes y la distribución espectral de su energía se ve modificada debido a las características químicas de las que está compuesta la atmósfera. En esta gráfica vemos inicialmente esta línea roja que es simplemente el espectro de luz solar, que ya hemos conocido, que es el cuerpo radiante a 6500 Kelvin. Luego, aquí a continuación en azul vemos esta curva irregular con estos picos, que es una curva experimental que determina la intensidad de radiación luminosa en la superficie terrestre. Y vemos que, por supuesto, es inferior a la luz solar, tal y como llega del espacio exterior, porque ha perdido energía al atravesar la atmósfera. Esa pérdida de energía viene determinada por una función que se llama transmisividad, un coeficiente, perdón, que se llama transmisividad, que se calcula como 10 elevado a menos a, donde a es la constante de transmisión y d es la distancia recorrida por la luz en el medio que está atravesando. Bien. Mientras más medio atraviese, pues más pérdida de luz solar se va a producir. Por tanto, la luz de la tarde, por esa misma razón, la luz de la tarde, que atraviesa mucha más atmósfera, es más tenue que la luz del mediodía, que atraviesa perpendicularmente la atmósfera y por tanto llega a nosotros después de haber recorrido menor distancia. En cualquier caso, a la Tierra no llega la totalidad de la luz, que es la curva superior, sino que llega una cantidad de luz reducida. Pero además, si nos acercamos a esta curva, vemos picos especialmente pronunciados en determinadas longitudes de onda. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, pues la luz tiene componentes químicos, entre ellos el agua. El agua introduce un pico de absorción de la radiación luminosa que hace que a esas frecuencias se reduzca considerablemente la cantidad de luz que llega a la Tierra. Bien. Además, en los extremos de la curva vemos caídas significativas de intensidad luminosa. En el extremo izquierdo, que estamos hablando de altas frecuencias y por tanto de luz ultravioleta, y ese tipo de radiación es absorbida en gran parte por las moléculas de ozono, O3, que están suspendidas en la atmósfera. Mientras que en las bajas frecuencias, es decir, altas longitudes de onda, pues probablemente es el dióxido de carbono el que absorbe la mayor parte de la energía. Muy bien, y una vez conocido el modelo de absorción, el cual nos da ese nivel de intensidad luminosa en el suelo, si superponemos a este modelo ahora la curva que determina la percepción ocular, resolvemos una de nuestras incógnitas. Ahora sí vemos que el pico de máxima sensibilidad a la luz
está muy próximo del máximo del nivel de intensidad lumínica que tenemos en la superficie de la Tierra. Es decir, nuestra suposición, nuestra sospecha era cierta. El ojo tenía que estar adaptado a la zona donde hay más cantidad, más intensidad lumínica en el medio en el que nos movemos. Muy bien, y aparte de la absorción, tenemos el fenómeno de la reflectancia. La luz, cuando incide sobre una superficie, en parte de ella, parte de su energía, se ve reflejada en un ángulo igual al de incidencia, pero la parte de esa energía, lógicamente, va a ser absorbida por la superficie con la que hemos encontrado. Sucede que el coeficiente que determina qué porcentaje de energía es reflejada y qué porcentaje no, depende, como era de esperar, de la longitud de onda. Así que existe una función denominada R de lambda, que determina el porcentaje de energía lumínica que es reflejada en una superficie determinada. Es una cantidad que, por supuesto, se determina experimentalmente. Y aquí lo que tenemos es una curva experimental de reflectancia de un tejado de teja roja. Bien, aquí, solo a modo de curiosidad, por ejemplo, en este punto que tenemos 2 micras, que son 2000 nanómetros, ¿vale? Estamos por debajo de las frecuencias visibles o por encima de la longitud de onda y encontramos una reflectancia del 50% de la energía, ¿vale? Si nos vamos al espectro visible, pues el espectro visible prácticamente es esta franja que estamos pintando ahora en amarillo, y vemos como una gran parte de la energía se queda, la energía de más altas frecuencias, las de la izquierda, se quedan en la superficie, y otra gran parte también se refleja, que son las de longitud de onda más altas. Por eso ese color rojizo del tejado. Lo que es curioso es que de la composición química, de las propiedades del material que nosotros podemos observar a partir de la reflectancia, solo tenemos una información muy sesgada, solo este extremo inferior de la curva. Sin embargo, nuestra vista no es capaz de seguir estos perfiles que nos darían información mucho más significativa sobre la composición del material del tejado. Bien, bueno, esto es un ejercicio que se propone hacer con Robotics Toolbox y no me voy a detener con esto. Haremos una sesión en MATLAB, un vídeo en MATLAB en el que nos empezaremos a familiarizar con el Toolbox. El siguiente apartado de este capítulo es el color. El color es una propiedad de la luz, no exclusivamente de la luz, porque también es una propiedad psíquica, ya que no existiría el color si no existiera el cerebro humano y si no existiera la manera que tiene el cerebro humano de analizar el espectro luminoso que llega a los ojos. Bien, el color es una cuestión totalmente subjetiva, por tanto. En el fondo de esta diapositiva podemos ver una imagen ampliada de lo que sucede dentro de nuestro ojo, pero vamos paso por paso. Esta imagen prestada de internet describe las partes del ojo de una manera muy tradicional. Aquí encontramos el iris, la pupila, el cristalino, la córnea, todos los elementos que no son familiares de algún curso donde hemos estudiado anatomía básica. Y como todos sabemos, en la parte trasera del ojo hay una superficie, la pared del fondo, en la que se proyectan las imágenes que atraviesan la pupila. Bien, se proyectan las imágenes, y esta pared del fondo es lo que llamamos retina. Está formada por unas células muy particulares que responden a la excitación lumínica. Bien, pues la retina es lo que más nos interesa en este momento, ¿vale? En lo demás no vamos a entrar. Por supuesto que hay un juego de lentes, esto tiene bastante complejidad. Hay cosas que son conocidas, como que las imágenes del exterior, que tienen una orientación, al proyectarse sobre la retina se proyectan invertidas, ¿vale? El modelo de la luz atravesando la pupila lo permite explicar muy bien. También hay un aspecto de interés aquí, que es el nervio óptico, que es algo así como el conector HDMI del ojo, y es por el punto donde toda la información que se captura en la retina se codifica y se envía en forma de señales eléctricas al cerebro, al córtex visual. Pero profundizando en la retina, si tomamos una imagen al microscopio, observamos este tipo de células que eran
pues, que forman la imagen esa misteriosa que hay al principio del apartado. Este tipo de células que forman la retina son fotosensibles. Y vemos muy claramente en la imagen dos tipos principales. Este que estamos coloreando aquí en este momento, ¿vale? Que es una célula de tipo cono. Mientras que, por otro lado, hay otras células alargadas, ¿vale? Muy alargadas, de color blanco, que denominamos bastones. No hace falta explicar el porqué de estas denominaciones. Sucede que ambos tipos de células son capaces de detectar luz, son fotosensibles, pero lo hacen de manera diferente. Empezamos por los bastones. Los bastones no son sensibles al color, son simplemente sensibles a la intensidad luminosa, pero tienen mucha más sensibilidad que los conos. De hecho, cuando es oscuro, cuando es de noche, podemos orientarnos, posiblemente podemos ver, pero en general vemos sin color. Por la noche, cuando ha oscurecido, solo vemos como en blanco y negro, en escala de grises. Eso es porque estamos viendo a través de los bastones y no somos capaces de distinguir los colores. Sin embargo, los conos sí son sensibles al color. Y sucede que hay tres tipos de conos. Conos L, conos M y conos S. Los conos L son sensibles a las frecuencias que están en torno al color rojo. Los conos M son sensibles al color verde y los conos S al color azul. Como no hemos definido qué es el color azul en términos del espectro lumínico, ni el rojo ni el verde, no hemos dicho que es un color, esto pudiera ser un poco confuso. Vamos a verlo en la gráfica, en el espectro de frecuencias, donde creo que se entiende mucho mejor. La señal luminosa, ya sabemos todos, que consiste en una radiación que sigue un perfil que puede ser cualquiera, por ejemplo, este de aquí. Pero esa radiación llega a nuestro ojo y es captada de una manera muy selectiva, es decir, no a nuestro cerebro no llega todo ese perfil de intensidad espectral, sino que cada cono captura parte de esa forma de onda. Concretamente, el cono azul, por ejemplo, este que estamos dibujando aquí, el cono azul capturará todas las frecuencias que se encuentran en el rango debajo de esta campana, ¿vale? Lo vamos a señalar. Estas son las frecuencias que capturará. Y lo hará del siguiente modo. La frecuencia que esté más a la izquierda, aquí, aparecerá multiplicada por el valor de esta campana en esta misma frecuencia. La frecuencia que se encuentre, por ejemplo, a 450 Hz aparecerá multiplicada por este factor que es casi 1, porque nos encontramos en el pico de sensibilidad del cono azul. Las frecuencias que nos lleguen en torno a 500 nanómetros aparecerán multiplicadas por este coeficiente que aquí valdrá aproximadamente 0,1. Así que el ojo será especialmente, o el cono azul, perdón, será especialmente sensible a las frecuencias en torno a 450 nanómetros. Pero todas las demás frecuencias bajo esta campana también contribuirán a la excitación del cono. De manera que si sumamos todos el resultado de multiplicar la intensidad de la onda incidente por el valor del coeficiente de sensibilidad a cada una de las frecuencias y sumamos todas esas cantidades, acabaremos obteniendo el grado de excitación que tiene el cono azul. Continúo, el cono verde. Sucede una cosa muy similar. Ahora voy a seguir el trazo del cono verde con una línea discontinua. Esta línea, este perfil, que está centrado aproximadamente un poco por debajo de 550 nanómetros, determina que la onda incidente, que es la que aparece aquí dibujada de cualquier manera, al ser percibida por el cono del tipo verde, a cada frecuencia va a verse multiplicada por la amplitud de esta función de sensibilidad, ¿vale? Por ejemplo, la onda que viene, la
la intensidad luminosa de la onda que está en torno a los 550 nanómetros va a ser multiplicada por este coeficiente que está en torno a 1. Sin embargo, la parte de la onda que esté en torno a 600 nanómetros va a ser multiplicada por el valor del coeficiente en 600 nanómetros, que es 0,3. Aunque hay partes de la onda que serán mucho más sensibles, en torno a 550, en realidad todas las que estén bajo este manto, bajo esta curva azul, contribuyen a la excitación del cono verde. De manera que para saber hasta qué grado está detectando luz el cono verde, lo que habría que hacer es la integral desde el extremo izquierdo de la curva del cono verde hasta el extremo derecho del producto de la señal luminosa a cada una de las frecuencias por el coeficiente de sensibilidad del cono verde. Y lo mismo sucedería con el cono rojo. Bien, lo que me voy a permitir ahora es borrar algunos elementos para volver a visualizar las curvas tal y como están. Y una vez que hemos hecho esta operación, recuperamos el marcador tal y como lo teníamos. Nos vamos otra vez al rojo y nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay alguna frecuencia a la que se exciten los tres tipos de conos, los rojos, verdes y azules, o LMS? Bueno, pues vamos a buscar por aquí. Por ejemplo, a 450 Hz se excita el cono rojo, sí, con un coeficiente muy bajo, pero sí. A 450 Hz se excita el cono verde, también. Bien, y a esa frecuencia se excita el cono azul, también. Bueno, pues efectivamente, una luz que tenga componentes luminosas a 400 nanómetros va a provocar un cierto nivel de excitación en los tres tipos de cono. Eso sí, dará una respuesta mucho más intensa en el cono azul y mucho más atenuada en los conos verde y rojo. La siguiente pregunta que podríamos hacer es, ¿hay alguna frecuencia a la que ninguno de los tres tipos de cono tenga ninguna excitación? Bueno, pues por ejemplo, como cabía de esperar, vamos a ver, se ha producido un pequeño corte, recuperamos el proceso justo donde nos encontrábamos. Bien. Bueno, ¿hay alguna frecuencia en la que ninguno de los conos pueda ser excitado? Esto es un poco extraño de preguntar, pero ciertamente si nos fijamos en los 700 nanómetros, pues una onda que concentre su mayor parte de energía por encima de los 700 nanómetros prácticamente pasará desapercibida para nuestros ojos, es decir, no la detectaremos porque ni está en el rango de acción del cono rojo, ni está en el rango de acción del cono verde y mucho menos del azul. O dicho de otra manera, los coeficientes de sensibilidad de los tres conos a esa longitud de onda son prácticamente cero. Hay otras frecuencias interesantes, por ejemplo los 600 nanómetros, en los que el cono azul no detectará prácticamente nada, el cono verde detectará un 30% de la intensidad luminosa de la entrada y el cono rojo detectará un 80% de la intensidad luminosa de la entrada. Bueno, ahora estoy hablando de porcentajes porque recordamos que lo que detecta el ojo en esa frecuencia es el coeficiente multiplicado por la señal luminosa entrante. Si el coeficiente es 0,8, estamos hablando de que detectamos el 80% de la señal luminosa entrante. Al final, la retina lo que hace es recuperar toda esta información y generar tres valores que podríamos imaginar que son valores numéricos, aunque sabemos que el cerebro no es digital ni trabaja con valores numéricos explícitos. Pero, para resumir la información que está generando la retina, podemos hablar de tres valores numéricos en cada punto del espacio que nosotros estemos visualizando. Estos valores aparecen representados aquí como ρ, gamma y beta. El valor ρ sería el nivel de activación o de excitación del cono rojo. ¿Y cómo se conoce el nivel de activación del cono rojo? Lo hemos explicado en la gráfica anterior. Si nosotros llamamos m sub r de lambda a la función de sensibilidad, es decir, a la curva que contiene los coeficientes de sensibilidad
del cono de tipo rojo a cada una de las frecuencias, ¿vale? MR del lambda es directamente esta campana que es la que hemos analizado en la diapositiva anterior. Bien, pues, si sabemos que a cada frecuencia, a cada longitud de onda, la luz que llega al cono es la luz producida a esa frecuencia, la luz que ha llegado externamente a esa frecuencia multiplicada por el coeficiente de esa frecuencia, y sabemos que el nivel de activación del cono es la suma de las contribuciones de cada una de las frecuencias individuales, al tratarse de un continuo de frecuencias, esa suma se convierte en una integral. De modo que el área bajo la curva que resulta de multiplicar el espectro de frecuencias en lambda por la función de sensibilidad, la función de los coeficientes de sensibilidad de un cono determinado, el área bajo esa curva me da el nivel de activación del cono de tipo rojo. Es decir, ρ es igual a la integral a lo largo de todas las frecuencias disponibles de el espectro de la luz que alcanza el ojo multiplicado por la función de sensibilidad del ojo. Y así sucede con los otros tipos de conos. El cono gamma y el cono beta se obtienen a través de la multiplicación de la función de onda, la distribución espectral de la luz incidente, por la función de sensibilidad del cono correspondiente. Y de esa manera, la visión que llega a nuestro ojo en cada punto concreto de la retina, es que la palabra punto habría que definirla con más precisión, pero todos entendemos que es un punto dentro de una imagen. Pues cada punto generaría una información que tendría 3 valores asociados. ¿Bien? Y con esos 3 valores, nuestro cerebro se construye un mapa de lo que está viendo y además puede tomar decisiones, puede extraer información muy útil. Muy bien, detenemos en este momento y continuamos en el próximo vídeo la explicación.